Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida a la cuarta emisión de su programa Estamos Contigo, una producción de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en coordinación con la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, porque lo que se busca es que usted sepa un poco más sobre este organismo. Mi nombre es Nadia Altamirano y les saludo desde la Galería 47, aquí en el centro de la ciudad, donde el arte ocurre, y le invito a visitarla, pero también a seguir las plataformas digitales de la SEAMO para que usted se vaya empapando más sobre el quehacer de este organismo que tiene que ver mucho con el tema que vamos a abordar hoy, el derecho a la salud como derecho humano. Y por ello, si ustedes ven, me acompañan dos especialistas. Primero les quiero presentar al doctor Fausto Martínez Morales. Él es consejero de la SEAMO. Bienvenido, doctor. Gracias, Nadia. Gracias por la invitación. Y también está el consultor médico, el doctor Eleazar Alejandro Saavedra López. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, es muy importante porque pocas personas ven el derecho humano, el derecho a la salud, y también no se quejan. Por eso hemos preparado esta información con la producción de CorTV. El derecho a la salud es un derecho humano, por lo tanto, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, cualquier persona tiene derecho a recibir atención médica sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Por ello, los distintos gobiernos tienen la tarea de garantizarla. En México, se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, creado por decreto presidencial y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 1996, para contribuir a custodiar el derecho a la protección de la salud, así como a mejorar la calidad en la prestación de los servicios médicos. El objetivo de esta institución es contribuir a resolver en forma amigable y de buena fe los conflictos entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de los mismos. Promueve y propicia la buena relación, el trato digno, los valores, el apego a la ex artis médica y la ética en la relación médico-paciente. Las comisiones de arbitraje médico en cada entidad se formaron para mejorar la calidad de la atención médica, evitar la medicina defensiva, es decir, ejercer la medicina de tal manera que intente esquivar denuncias por mala práctica médica, evitar la cultura litigiosa en la atención médica, es decir, la creencia errada de que solamente existe el proceso judicial para disminuir los conflictos entre las personas, fortalecer la relación médico-paciente, buscar la solución negociada de las controversias jurídicas entre prestadores y usuarios de los servicios de salud, informar y capacitar a los prestadores de los servicios de salud para prevenir el conflicto derivado de la atención médica. Cabe mencionar que tanto los pacientes como los trabajadores de la salud tienen derechos y obligaciones que deberán ser cumplidos y que desglosaremos en esta emisión. Y ahora sí, entremos en materia ya con los derechos que tiene los profesionales de la salud, el personal médico, porque un derecho es ejercer su profesión de manera libre, segura, pero también tener instalaciones idóneas para ellos, con medicamentos suficientes. Y quiero preguntarle al doctor Fausto, quien es consejero de la SEAMO, ¿ello qué implica, doctor? Porque a veces leemos en las noticias que a tal hospital pues el abastecimiento de medicamentos está bajo. Sí, uno de los derechos de los médicos, como bien lo mencionó, es ejercer la profesión en forma libre, sin ningún tipo de presiones. Generalmente en los hospitales, principalmente del sector salud, el médico sí puede ser sometido a presiones. Por ejemplo, cuando algún paciente ingresa y es el clásico paciente recomendado. Nosotros tenemos una normatividad, cómo deben ser atendidos los pacientes en los diferentes niveles de atención. Primer nivel de atención, que está encaminado o encauzado a la prevención. Segundo nivel de atención, donde hay las especialidades que nosotros llamamos troncales, medicina interna, cirugía, ginecología, pediatría, urgencias. Y tercer nivel de atención, donde tenemos las especialidades y subespecialidades médicas.
Para poder llegar a cualquiera de los niveles, se requieren mecanismos de referencia y contrarreferencia, dependiendo del grado de patología que tenga el paciente. Y muchas veces, cuando existen personas que son, por ejemplo, recomendadas por algún directivo, por algún político, se saltan todas estas rutas. Y eso ejerce una presión adicional al médico. Por eso es bien importante esa situación de poder ejercer la profesión en forma libre. Segundo, efectivamente, para que haya un adecuado resultado en la atención médica, se requieren instituciones que cuenten con una infraestructura dependiendo de lo que se está ofertando al paciente. Acorde, ¿no? Acorde a lo que se está ofertando. No se pueden atender enfermedades complejas, por ejemplo, en hospitales que son de segundo nivel. Ejemplo, Cuicatlán, La Sierra, donde existen las especialidades troncales. Entonces, ahí se carece de infraestructura. ¿Dónde tenemos esas enfermedades? En los hospitales de tercer nivel o en los hospitales de alta especialidad. Sin embargo, aún en esas instituciones, a veces se carece de la infraestructura necesaria, ¿sí? A menor infraestructura, mayor probabilidad de un mal resultado en la atención médica. Y luego, aparte de la infraestructura, viene la situación de los insumos. Es decir, un médico, para que ejerza su profesión, requiere tanto medicamentos como herramientas para poder ejercer esta profesión. Y que ahí tiene que ver con otro derecho, tener a su disposición estos recursos que requiere. Exactamente. Esos derechos generalmente garantizan una atención adecuada. Entonces, el saber, igual que el médico tiene el derecho a capacitarse en forma continua, ¿sí? La medicina es una ciencia que está en constante evolución. Lo que hoy es una verdad, mañana ya no lo es. Cambian más con los avances científicos, las investigaciones que se realizan. Cambia el tratamiento, cambia la tecnología, cambia la ciencia. Por lo tanto, el derecho a la actualización continua, la facilidad que le deben dar las instituciones a los médicos para poderse capacitar en forma periódica, creo que son de las cosas que nos van a permitir ejercer una medicina lo más apegado a la buena práctica. Y se tiene esta idea que los estudiantes, los médicos en formación, pues desde que están estudiando, estudian bastante, ¿no? Entonces, no deja de ocurrir esta profesionalización, esta actualización. Lo vimos recientemente, por ejemplo, con la COVID-19. Entonces, ustedes intercalan eso de trabajar y seguir estudiando. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo coordinan sus tiempos? ¿Cómo los organizan para ejercer este derecho que les implica también poner tiempo de su parte? No sé si por parte del personal médico también tienen derecho a alguna beca. Como bien lo dice el doctor Fausto, efectivamente nosotros como personal médico tenemos la obligación de estar periódicamente recapitulando sobre los conocimientos nuevos que se vienen. Un ejemplo de ello es que en esta pandemia precisamente la aparición de una nueva enfermedad por todo el mundo desconocida, pues nos planteó un panorama que pues es complicado. Es complicado porque no teníamos hasta cierto punto el conocimiento de qué tanto podía ser incluso peligroso para nosotros mismos como profesionistas. No había referente. Así es. Y en esto creo que es un caso muy ejemplificativo porque precisamente conforme fueron los países de primer mundo principalmente, que son los que pues van a la cabeza en las actualizaciones de este tipo de enfermedades, pues fueron haciéndose guías, protocolos, que también conforme pasaba el tiempo y veíamos los alcances de la enfermedad en otros sistemas y órganos, pues precisamente también se fueron actualizando en este mismo corto proceso. Entonces sí es una obligación para nosotros estar capacitándonos, y las instituciones que en este caso las instituciones públicas tienen también la obligación de proveernos tanto de pues los cursos como los diferentes niveles también de academia para poder desarrollar. Porque también a las instituciones de salud les conviene tener profesionales que reduzcan este margen de error, que estén actualizados, como usted dice, no vayan a recetar un fármaco que meses atrás o semanas atrás era factible
y que ahora no lo es. ¿Tienen derecho a becas? ¿Generalmente acceden a esto? Se tiene derecho a asistir a congresos. Generalmente los congresos que realizan los médicos es por sus propios medios. La institución con lo que cumple es con darles la facilidad para poder acudir a ellos, pero los gastos corren por parte de los médicos. Actualmente hay una modificación a la ley incluso en el sector salud para que se pueda cada 5 años el programa de certificaciones y recertificaciones para estar actualizados y garantizar una adecuada prestación de servicios. Y que también eso se impulsa mucho con los colegios, con las asociaciones de médicos, y asociarse precisamente es un derecho. Y otro de los derechos que tienen ustedes es salvaguardar su prestigio profesional. Un poquito, ¿cómo ha implicado para ustedes ejercer este derecho? Sí, la profesión médica es una de las profesiones más vigiladas. Cuando existe algún mal resultado, generalmente una de las cosas que más ha sufrido el médico es que a priori se le juzga. No ahorita, desde la antigüedad. Un prejuicio. Desde la antigüedad se juzga. Actualmente el médico puede ser sancionado desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil, ¿sí? De ahí que por eso nace la Comisión de Arbitraje Médico, porque el objetivo es que el médico, dentro de un análisis adecuado de lo que en realidad es la práctica médica, no sea su prestigio de él pisoteado, no sea el médico nada más por una nota amarillista sacarlo y decir este médico actuó mal, sin que se analice la situación en la que el médico ejerció este acto médico. Y muchos de los resultados son productos del entorno en el cual desarrolla su práctica profesional. Pero eso estamos hablando un poco del sector público, donde depende que haya infraestructura, que existan los insumos, los medicamentos, pero en el sector privado, doctor Eleazar, ¿cómo el profesional, la profesional de la salud, pues salvaguarda ese prestigio? Obviamente nosotros como médicos también tenemos limitaciones principalmente en el ejercicio de nuestra profesión, y precisamente nosotros como tal tenemos que atender esas limitaciones para precisamente no invadir otros terrenos. En ese sentido también la medicina privada pues nos da esa posibilidad de que, asumiendo ya el grado académico que tienes, los conocimientos a tu alcance, pues puedas tú rodearte de lo necesario. Sin embargo, hay ocasiones donde muchos médicos también, en ese sentido de apoyar al paciente, probablemente incurren en un desconocimiento al abordar otros tipos de situaciones que posiblemente luego llegan a presentarse ya como diferencias con el paciente. Y en el sector público, pues obviamente ya está establecido todo, ¿no?, en una estructura. Y en ambos sectores, sea público o privado, pues también tienen derecho a percibir una remuneración por el servicio que prestan, pero vayamos a escuchar y ver qué opina la población en este sondeo. Sí, creo que una atención mejor cada día, el derecho a que tengamos un estudio, e incluso los estudios ahorita están muy caros, un apoyo que el gobierno ahorita pues ya no te los da como anteriormente, pero pues creo que el derecho como ciudadanos pues los tenemos, ¿no? Uno de los principales derechos como pacientes, que se te trate dignamente, y además también tener en cuenta que la confidencialidad de paciente-doctor, y asimismo también hay que tener en cuenta que la atención médica debe ser pronta, porque nunca se sabe realmente en qué estado se encuentra la persona. Aquí sería el médico, ¿no? Por parte del médico, porque es el que nos saca de la duda de lo que tengamos nosotros, y también que nos atiendan como se debe de atender a un paciente, ¿no? Porque a veces también los doctores no tienen paciencia con las personas adultas o con los niños que son muy imperativos. Podría ser recibir atención médica cuando lo necesites o en caso de urgencia, tener derecho a un expediente clínico. Pues más que nada el gobierno, ¿no? El gobierno, creo que como pueblos, como ciudadanos,
es la obligación del gobierno, darnos esas posibilidades y darnos los medios para que cada uno de nosotros los tengamos. Pues en muchos casos se considera que el que debe ser el responsable es el Seguro Social o el IMSS, ya que es la persona que el gobierno ha creado, la institución que ha creado el gobierno para poder brindarnos esa atención gratuita e inmediata. Las dependencias públicas de salud, como podría ser el IMSS, el ISSSTE. Seguimos con el doctor Eleazar, él es consultor médico de la SEAMO, y también con el doctor Fausto, que es consejero de este organismo. Y ahorita que escuchábamos a las personas que opinan en este sondeo, pues ya nos dan bastantes pistas de los derechos, un poco de las obligaciones que tienen las y los pacientes. Nos decían, por ejemplo, la palabra dignidad, y que está relacionada con este trato adecuado, digno y respetuoso que toda persona tiene derecho, a que toda persona tiene derecho cuando acude a una institución médica, sea del sector privado o del sector público. Sí, es correcto. Primero, las personas, está consagrado en el artículo 4 de la Constitución, que tienen derecho a la atención, a su salud. Sí. Es un derecho constitucional, y el que tiene que garantizar ese derecho es el Estado. El Estado, a través de tener instituciones firmes, instituciones que puedan tener el personal, la infraestructura, para que la población pueda recibir esa atención médica. Tenemos años arrastrando en México un problema en cuanto al gasto que se destina hacia salud. Si bien es un derecho consagrado, al mismo tiempo, de los países que integran la OCDE, México se encuentra entre los últimos lugares de los que invierten el porcentaje del Producto Interno Bruto en salud. Sobre todo para acciones de prevención. Para acciones de prevención. Generalmente se invierte en los países que más invierten hasta el 8% del Producto Interno Bruto en materia de salud, y México invierte entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto en materia de salud. Por lo tanto, venimos arrastrando con la población un déficit en cuanto a ese tipo de atención. Ahora, existen varias divisiones en la medicina, y una de ellas es, por ejemplo, la salud pública, donde tendríamos que hacer mucho trabajo en la prevención y en la educación, la promoción de la salud, donde los pacientes, la población en general, también tienen que ser responsables sobre su prevención y su educación en materia de salud y la promoción de la misma. No llegar, no sé, por ejemplo, en la SEAMO, cuántos casos se han encontrado de que pues el padecimiento, el dolor lo tenía semanitas o un poquito más de tiempo atrás, y lo que hizo la persona es esperar que se le fuera solito, ¿no? Y era ya, no sé, un problema más grave. Esa también es una obligación que tiene él o la paciente de acudir con prontitud a una instancia de salud para obtener también lo que nos decían en el sondeo, ¿no? Un estudio, ¿no? Algo a detalle que permita saber cuál es su problemática de salud. ¿Es recurrente la tardanza de pacientes en estas pues quejas que suelen tener ustedes en la SEAMO, doctor? Sí, bueno, a decir verdad, lamentablemente aún en nuestro país todavía no tenemos un sistema de salud acorde, y también nuestra población tiene muchas carencias. Muchas veces el que posterguen su atención no es como tal pues un acto como de descuido, sino simplemente los trabajos, la cotidianidad que les demanda su actividad familiar, laboral, hacen que no puedan acudir con oportunidad, ¿no? Inclusive el gasto, principalmente, yo creo que es un factor muy importante por el que retardan su atención o acuden a otro tipo de medicina que muchas veces tanto puede ser buena, pero en la mayor parte de casos pues no alivia totalmente su problema, y como usted bien dice, efectivamente ya llegan a un servicio de urgencias con una complicación. Más lo que también comentábamos hace un momento, las limitaciones que tenemos aún en cuanto al número de personal de salud, a las diversas especializaciones, la falta de recursos, pues hacen un poquito más complejo que no se pueda como tal cumplir ese derecho, ¿no? Sin embargo, pues la invitación también desde aquí a todos los pacientes que cuando tengan algún síntoma puedan acudir a las instituciones donde
se les pueden diagnosticar con prontitud problemas que después, si no se hace, pues pueden evolucionar a algo más lamentable. Y otros de los derechos que también tienen los pacientes tiene que ver con la confidencialidad, que bueno, el personal médico no diga cuál es su diagnóstico a otra persona que no sea él o ella misma o a su familia, pero también el consentimiento, ¿no? El consentimiento informado. No sé qué otros de los derechos y también obligaciones de pacientes gustarían agregar, doctores. Sí, tenemos como obligación, primero, apegarnos a las normas oficiales del manejo del expediente clínico. Tenemos la obligación de informar a los pacientes sobre su enfermedad en forma sencilla, sin tecnicismos, y también sin fatalismos, muy claro, ¿no? Para que el paciente pueda entenderlo. Tenemos la obligación de tratarlos en forma ética, en forma humana y apegados a la lex artis, es decir, a la evidencia científica. Y en contraparte, pues obviamente el paciente tiene el derecho a ser informado, a ser respetado en sus creencias, ya sea desde el punto de vista cultural o religioso, a ser también tratado en forma humana, a tener un derecho a una segunda opinión de cuando nosotros les damos un diagnóstico, si ellos no están convencidos, pueden solicitar una segunda opinión, ese es su derecho. Tienen derecho a un resumen clínico de su enfermedad. Creo que todas estas situaciones van a permitir una adecuada relación médico-paciente, porque habíamos platicado en alguna ocasión que muchas de las inconformidades nacen no de un mal tratamiento, sino de una mala relación en cuanto a informar los padecimientos de los pacientes. Y que también nos había hecho la falta a veces de sensibilidad. Escuchábamos en el sondeo, ¿no? Sobre todo el trato del personal médico para personas de la tercera edad que pues necesitan un poquito más de paciencia, información más dosificada y no de golpe a veces, ¿no? Sí, precisamente como usted bien dice, el principal problema que se da cuando existe ya una desaveniencia entre lo que es un profesional de salud y el paciente es precisamente por la falta de comunicación, una falla en la comunicación que muchas veces también tiene un contexto, ¿no? El contexto de un paciente que llega a un servicio de urgencias y también sus familiares con miedo, ansiedad, y por la contraparte un profesional de salud que tiene también una carga de trabajo que es pues vasta y que de alguna forma también lo conduce, aunque no es justificable, pero sí entendible como que es una persona, pues muchas veces a también tener ese tipo de presiones, ¿no? Entonces, estas situaciones al conjugarse y al darse y no saberse manejar de manera adecuada, precisamente pueden desembocar pues, en un conflicto, que eso es lo que precisamente, como bien lo dice el doctor Fausto, lo que tratan de evitar las comisiones como la nuestra, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, prevenir precisamente esos conflictos para evitar que deriven en otras situaciones. Esa obligación de tener esa paciencia de explicarles, y si no entienden, volver a explicarles, y si tiene que venir un familiar que en algún momento dado entienda un poquito mejor que ellos o que esté más tranquilo para poder entender un impacto de una noticia que en algún momento dado puede ser mala o desagradable para el paciente, creo que marca la diferencia en cuanto a esta relación del médico y del paciente. Por lo tanto, sí, es muy importante esa explicación para evitar en lo futuro algún tipo de queja, de demanda, nada más por esa simple y sencilla razón de no haber entendido lo que el médico le estaba explicando a su paciente sobre la enfermedad. También como pacientes tenemos la obligación pues de informarnos, de preguntar, pero ya con todo lo que hemos hablado, doctor Eleazar, doctor Fausto, ¿cómo sería el diagnóstico que ustedes pudieran dar del sistema general sin particularizar en alguna institución del sistema de salud que tenemos aquí en Oaxaca, con la información que tienen por una parte pacientes, por otra el personal médico, de sus derechos y sus obligaciones, pero también de cómo las ejercen? Yo creo que el diagnóstico en general del sistema de salud en Oaxaca pues es una deuda con la población. Tenemos nosotros, a pesar de que hay instituciones que dependen de la Federación como el Seguro Social, el ISSSTE, el Hospital de Especialidades, la gran mayoría de la población que es atendida es por los servicios de salud en forma estatal.
Y todavía tenemos pues, la deficiencia en cuanto al número de enfermeras para atender pacientes, el número de médicos. Todavía hay un déficit de especialidades y subespecialidades con las que no contamos. Solamente hay un hospital de alta especialidad que es insuficiente porque es un hospital chico, pues, 60 camas prácticamente para los servicios de cirugía y de servicios clínicos. Entonces, Oaxaca todavía tiene una deuda que esperemos se resuelva pronto, porque eso repercute en la atención y eso trae como consecuencias quejas por diferimientos de consultas, por diferimientos de cirugías, porque las patologías se presentan en fase más tardía, porque el paciente tiene que acudir desde las regiones hasta la ciudad donde podemos tener mayor atención. Entonces, mientras no corrijamos esto, pues vamos a seguir teniendo nosotros diversas quejas, tanto para las instituciones como para el personal de salud. Y muchas gracias, doctor Fausto. Y preguntarle precisamente este diagnóstico que ya nos da el doctor Fausto, ¿cómo se refleja de manera sintetizada, doctor, en el quehacer que está haciendo en este momento la SEAMO? Bien, nosotros como Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, nuestro objetivo principal es precisamente esto que estamos haciendo, tratar de hacerles llegar al público pues, la información necesaria, pero también cuando ya haya una situación donde derive de un aparente conflicto, pues precisamente hacer lo necesario para conciliar de una forma amigable, imparcial, totalmente ética, completamente gratuita, para evitar que haga un posible problema que derive ya en otras instancias. Por eso es tan importante y les agradecemos que nos hayan acompañado en esta cuarta emisión del programa Estamos Contigo, porque lo que se quiere desde la COR-TV y también de la SEAMO al unir estos esfuerzos es que la sociedad sepa, en este caso, en la emisión de hoy, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, pero también a dónde pueden acudir. Muchas gracias, doctor Eleazar Alejandro Saavedra López, él es consultor médico de la SEAMO, y el doctor Fausto Martínez Morales, quien es consejero de la SEAMO. Queremos agradecer también a la Galería 4-7, donde el arte sucede. Gracias por ser el escenario para la transmisión de este programa e invitarle a usted a que siga a la SEAMO en sus plataformas digitales por si tiene alguna duda o vaya obteniendo más información sobre este organismo. Mi nombre es Nadia Altamirano y le espero en la siguiente emisión.